Ya estamos en vivo. Saludos cordiales. En un miércoles por la noche, esta es la segunda parte de preguntas y respuestas, parte 2. Aquí estoy con mi amigo, con mi hermano Moisés Cruz, para que me acompañe y sigamos en este trabajo. Moisés, bendecido, buenas noches y quiero que saludes. Buenas noches y muy bendecidos. Saludos a los bendecidos que nos están en este momento sintonizando desde Argentina, ya sea los bendecidos también aquí localmente en Miami o en cualquier parte de los Estados Unidos, en California. Es un placer, un gozo estar aquí nuevamente con el pastor Eladio para una noche más de preguntas y respuestas. Y es que el apóstol Pablo dijo allá en Hechos 20:27, dice: no os he rehuido enseñaros todo el consejo, todo el propósito de Dios, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. O sea, nosotros aquí estamos para que aprendamos día a día, y es tremendo, bendecidos a los que estamos aquí localmente, porque nos disfrutamos punto, coma, J, tilde, todo lo que pasa acá lo disfrutamos bien, porque cuando ya pasa a un CD o algo, pues ya es diferente, pero aquí lo disfrutamos mejor. Así que vamos a empezar en esta noche con el pastor Eladio aquí y conmigo en las preguntas y respuestas. Amén. La semana pasada nuestra última pregunta fue la parte de los suicidios. Hablamos de las personas que se suicidaron. Algunas de las personas que se suicidaron pues eran hijos de perdición, pero también hubieran otros que eran hijos de salvación, que se suicidaron, como Sansón. Hablamos de muchos de los que murieron en esas muertes trágicas. Pero la pregunta para esta noche, que comienza nuestro estudio, es la pregunta número 11, y es, o la 12, perdón. ¿Qué diferencia hay entre el temor de Dios, o sea, el temor de los humanos en la vida, y el temor a Dios? Los dos son temores, pero hay uno que es un temor de una forma y otro de otra. Moisés, ¿qué nos dirías? Bueno, pues ambos son temores, como dice el pastor Eladio, pero uno es producido por causa del amor que tenemos a nuestro Padre, que nos ha dado todo. De hecho, Él nos predestinó para caminar en sus buenas obras. Así que vamos a ver lo que dice la Biblia, porque es lo más importante, que es lo que nos dice el Señor en su palabra. Vamos allá al Salmo 111, verso 10. Y mira lo que dice ahí: el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos, su loor permanece para siempre. Entonces, prácticamente que una persona que se cree sabia tiene que caminar dentro de esa sabiduría con un temor para no desagradar a su Señor, que le ha dado esa sabiduría, porque no proviene de nosotros nuestra competencia, sino de Él que nos la ha dado. Pastor Eladio. Amén. En Proverbios, el capítulo 1 y el versículo 7, tenemos también otra declaración interesante. Y dice: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, o el temor al Señor. Los insensatos, dice, desprecian la sabiduría y la enseñanza. Fíjese, arriba no dice sabiduría y enseñanza, pero cuando tú comienzas a temer, que la otra palabra es respetar, reverenciar, reconocer como ser supremo a Dios, ese es el principio de la sabiduría. Y yo le añadiría también el principio de la enseñanza. Es un temor, pero ustedes notan que es un temor reverente. Vamos a ver lo que dice el otro versículo. El otro verso está ahí mismo en Proverbios 9, versículo 10. Dice: el temor del Señor, nuevamente, es el principio de la sabiduría. El conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Hay otro verso también que nos da más información sobre esto. Dice que huye el impío sin que nadie lo persiga. Un ejemplo práctico: por ejemplo, nosotros en nuestra vida diaria, cuando se nos va llegando el día del cumpleaños, sabemos que tenemos que renovar el seguro. ¿Por qué? Porque si no, andamos fuera de la ley. Entonces, ¿qué sucede con nuestro Señor? Nosotros tenemos ese temor reverente a Él para no estar fuera de su voluntad, fuera de su bendición diaria. En cambio, una persona que anda sin seguro, este es un ejemplo práctico.
siempre anda con temor quién está detrás, si la policía o algo. ¿Por qué? Porque el impío huye sin que nadie lo persiga por causa de lo mismo, de que está fuera de la ley, de lo correcto. Entonces, el temor humano es producido por algo que ni siquiera lo ha cometido, pero sabe que no está bien. En cambio, en el temor reverente hacia Dios, no lo has cometido, no lo piensas cometer y estás agradando a tu Señor, a mi Señor. Eso es como cuando usted sale en el carro a buscar algo y se le olvida la licencia. Usted nunca tiene temor cuando anda con la licencia, pero el día que sale sin ella, ese es el día que te preocupas. Y como vas tan preocupado, es posible que guíes con temor y ese es el día que te paran y te piden tu licencia. En realidad usted no necesita la licencia para conducir. Usted la necesita cuando lo paran de conducir. Entonces, pero esa es la pregunta número 12. Entonces, la sabiduría es temer a Dios antes que nos llegue el mal. ¿Por qué? Porque de esa manera nosotros estamos como teniendo un seguro de lo que estamos haciendo, que está correcto ante el Señor. Entonces ese temor nos garantiza a nosotros que nuestra sabiduría está caminando de acuerdo a lo que Él nos pide. Aquí está otra pregunta interesante. ¿Conoceremos nosotros a nuestros seres amados en la eternidad? Esa pregunta la hace un montón de gente. ¿Conoceremos a nuestros seres amados en la eternidad? ¿Qué nos dirías, Moisés? Bueno, un ejemplo bien claro que tenemos es cuando el Señor cogió a Pedro, cogió a 2 de sus apóstoles y se los llevó aparte. Y dice que de repente el Señor cogió un brillo más fuerte que el sol, su rostro, y que se apareció con él Moisés y Elías. La pregunta es, si no habían cámaras fotográficas, ni Polaroid, ni había internet, ni nada, ¿cómo los apóstoles sabían, los discípulos que estaban con él, cómo sabían de que era Moisés y Elías? Y es que dentro de nosotros el Espíritu tiene algo de intuición que nos va a decir, ese es el apóstol Pablo, aquel que va por allá es Adán, un ejemplo, vamos a ver si lo vemos ahí, no sé, aquel que va allá es el apóstol Pedro. Entonces, en base a esa intuición espiritual que Él nos va a dar, nosotros sí vamos a conocerlo, pero vamos a verlo de acuerdo a la palabra. En Mateo 17:2 dice, 17:1, dice, 6 días después Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan su hermano y lo llevó aparte a un monte alto. El versículo 2 dice, y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces, más adelante, ahí sigue hablando de que los discípulos querían hacer unas enramadas para los 3 ellos, pero el Señor dice que se apartó y los demás pues desaparecieron. La pregunta es, ¿cómo ellos conocieron? Pero hay otro caso también de que nos confirma la palabra que sí vamos a conocer a nuestros seres queridos, pastor. Amén. Efesios capítulo 3, versículo 15. No los vas a conocer como primo y tío. No vaya a pensar en eso. Ay, mira, ahí está mi mamá. ¿O se acuerdan el matrimonio aquel que estuvieron 30 años y él se murió? Y como a los 2 meses murió ella y allá en el cielo ella lo vio que estaba en los jardines y vino corriendo a saludarlo y él le dijo, espérate, fue hasta que la muerte nos separara. Vete de aquí. No es el conocimiento que vamos a tener de los demás, no es un conocimiento familiar, ¿ok? En la resurrección no hay eso. Mira lo que dice Efesios 3:15, dice, de quien toma nombre toda familia en 2 sitios, en los cielos y en la tierra. Tú me vas a conocer a mí, yo te voy a conocer a ti, pero yo lo que pienso es que te voy a conocer como la persona que tú eres en espíritu. Pero yo no voy a conocerte como a Margarita, la que era esposa mía, Erlín, la hermana Erlín. No voy a conocer a Moisés Cruz como mi compañero. No es de esa forma. A veces pienso que nos vamos a acordar, pero no estoy muy seguro, porque todo lo que tiene que ver con la parte almática de la carne, esa parte yo pienso que va a desaparecer. Por eso es que la palabra es clara cuando te dice que el llanto va a desaparecer. Los dolores, todos los sufrimientos que hay en la tierra, que son parte de este conglomerado de 3 entes en una, el cuerpo, alma y espíritu, son las que hacen que tú y yo seamos tan sensibles. No vamos a ser autómatas, pero pienso que vamos a ser un poquito más fuertes que lo que somos ahora. Pero sí nos vamos a conocer como fuimos conocidos desde antes de la fundación del mundo. Bueno, mira, el próximo versículo nos aclara un poquito más de luz para que veamos algo aquí en Filipenses 4, del 2 al 4. Dice,
Este es el apóstol Pablo cuando estuvo en el tercer cielo, para que veamos que el apóstol Pablo cuando estuvo en el tercer cielo, Dios le reveló no solamente el evangelio, sino que parece que él anduvo viendo otras cositas que no tenía que ver, pero las vio. Dice, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Vamos a leer el 3 y el 4. Dice, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, y los demás colaboradores míos. Ya van con 4 personas, y ahora dice más colaboradores míos, son más personas. O sea que estamos hablando de un grupo grande que está mencionando Pablo. Dice, cuyos nombres están en el libro de la vida. O sea que Pablo observó allá arriba, cuando anduvo, que esas personas que estaban aquí colaborando con él, estaban sus nombres inscritos en el libro de la vida. O sea que sí, vamos a conocer a nuestros seres amados y no va a haber recuerdo, si alguno de la familia no era simiente de él, no se va a haber memoria de eso, porque dice la palabra que el Señor enjugará toda lágrima. O sea, no vamos a tener que seguir llorando si un hijo, o un esposo, o un primo, o el perro Fido, o el gato no sé qué. Eso no va a venir a memoria. ¿Por qué? Porque ya el Señor enjugó todas las lágrimas y ya no va a haber más lágrimas ni más llanto por ninguna situación. Amén. Esta expresión de Filipenses 4:4, después que en el 3 dice cuyos nombres estaban escritos en el libro de la vida, y después en el 4 dice regocijaos en el Señor siempre, otra vez os digo regocijaos. Pero fíjense, hay un pasaje que fue cuando el Señor mandó a los 70, cuando los 70 volvieron y vieron las maravillas que Dios había hecho, ellos se regocijaron y estaban contentísimos, y el Señor le dijo, ustedes se regocijan por estas cosas. Y después le dijo, regocíjense de que vuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Mira qué interesante. Así que hay que regocijarse porque nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. ¿Hay otra pregunta que entró por allá? Nancy en online pregunta por Facebook que si vamos a tener las emociones. Moisés, comiénzalo tú. Bueno, seguro que sí, porque el Señor dice que nosotros vamos a estar en un eterno gozo, y el gozo es parte de una emoción. Lo que no va a haber es la parte negativa del gozo, por causa de que ya les expliqué que el Señor ya enjugó toda lágrima, no va a haber más llanto, no más dolor. Sí, la emoción positiva, en la parte de la emoción de alabar al Señor y gozarnos por la eternidad, esa sí va a estar vigente. Sí, yo pienso que en la eternidad el gozo y el regocijo es una de las cosas que más nos va a caracterizar. Así que vamos a estar bien emotivos, bien emocionados, bien contentos, y toda lágrima va a ser enjugada de nuestros ojos. No va a haber más sufrimiento, lo que vamos a conocer es gozo y vamos a conocer alegría. Y la razón principal de esa es porque no vamos a tener un cuerpo de humillación. El gozo, la parte negativa, que es el sufrimiento, es por causa del cuerpo corrupto que tenemos. Este cuerpo ya no lo vamos a tener así. Esto de estarse haciendo operaciones y cosas para verse bonito, eso no va a hacer falta ya. Entonces, si no va a hacer falta eso, y tampoco vamos a tener un cuerpo que se corrompa, sino un cuerpo glorificado igual al de Él, no veo por qué vamos a sufrir por nada. Tremendo. El gozo va a ser eterno. Gracias por tu pregunta, Nancy. Bendecida. Hay otra pregunta que está entrando por ahí, y es que nos preguntan, ¿qué hay acerca del diezmo? En el nuevo pacto, ¿qué hay acerca del diezmo? Bueno, Pablo no habla del diezmo como parte del Evangelio de la Gracia. Pablo claramente lo dijo en muchas ocasiones, de sembrar, de apartar para el Señor el primer día de cada uno de nosotros separe el primer día de la semana lo que Dios puso conforme a lo que Dios pone en nuestro corazón. No con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. O sea, el diezmo fue una medida que en realidad comenzó con el padre de la fe, Abraham, por causa de un botín que ganó. Y recordemos que Abraham lo hizo. Si nosotros leemos la historia, Abraham venía de pueblos paganos. ¿Se acuerdan cuando Dios lo sacó de allá de Padán Aram, creo que era? En esos lugares los dioses paganos se les daba diezmo. Se le daba un diezmo porque yo al Dios verdadero no le voy a dar el 10%, pero en la gracia no existe una medida exacta de un 10%, sino lo que Dios puso en el corazón. Separar lo que Dios puso, y no con tristeza ni por necesidad, sino con alegría. Así que el diezmo en la gracia no
no tiene ningún fundamento. Ahora, que quiere dar el 10, el 7, el 20, el 3, el 8, el 30, ya eso es la medida que Dios le puso en el corazón. Y obviamente cuando usted siembra, mientras más usted siembra, más usted cosecha, ¿verdad? El diezmo también fue como una ordenanza que se puso. En este pacto, lo que Pablo le dice a la iglesia es, cada uno, cuando cobra, dice, al primer día de la semana, separe algo para el Señor conforme a como haya prosperado. Fíjense, hay una medida ahí. Cuando usted mira que dice conforme a como haya prosperado, hay una medida. No sabemos cuál es la medida porque cada persona, la medida de cada persona es diferente de acuerdo a cómo ha prosperado. Y nosotros conocemos en este ministerio personas que son espléndidos, son generosos y cuando siembran no se llevan por un 10%, hay gente que da mucho más allá de su fuerza, como hicieron muchas de las iglesias en los tiempos del apóstol Pablo. Así que el diezmo como ordenanza no existe, pero la práctica de separar un %, cual sea el que usted tenga en su corazón para sembrar, eso es una práctica en el nuevo pacto. Es más, Pastor Eladio, quería agregar para cerrar con esto, que el diezmo en muchas congregaciones hoy en día lo utilizan como una manera, no solamente como una medida de darle al Señor, sino como una medida para juzgar, para señalar a la iglesia, utilizando Malaquías 3:10. O sea, no solamente lo usan como alguna presión para que la persona traiga un 10%, sino para hacer culpable a la persona que no logra llegar al 10%, porque X o Y razón en esta semana le tocó la renta y no tenía para dar, si ganó 1,000, no tenía para dar 100, pero a lo mejor la semana que viene, si gana 500 o 300, sí puede dar un poco más. Pero entonces, las congregaciones hoy en día, es una lástima. Yo en 43 años que tengo en estos caminos he visto tanto abuso para los creyentes, la oveja, que las trasquilan, les quitan la lana antes de tiempo, como lo hacían los pastores en el antiguo. Le quitaban a la oveja en tiempo de invierno, le quitaban la lana y los dejaban. Así hacen los pastores en muchas congregaciones hoy en día. Entonces, sí, el diezmo no puede ser utilizado ni en la gracia ni como un medio de señalamiento, de acusar a los elegidos. Sí, en Malaquías 3:10, volviendo a mencionar esto por causa del punto que Moisés nos trae, que es un punto muy real y muy válido. En Malaquías 3:10, el 3:9 al 11 dice que toda la nación entera ustedes me habéis robado. Y ellos preguntaron, ¿en qué te hemos robado? Ustedes me han robado en vuestros diezmos y vuestras ofrendas. Pero fíjese, lo que estaba pasando en aquel tiempo era que la gente cobraba, por así decirlo, y se olvidaban de Dios. Tú no te puedes olvidar de Dios cuando Dios te prospera, porque el que te prospera es Dios, fíjate. Y si tú te olvidas de Dios y no piensas en una primicia para Él, eventualmente tus ganancias se van en sacos rotos. El domingo aquí hablamos de de Caín y de Abel. Y hablamos cómo Abel seleccionó una parte cuidadosamente de los primogénitos, lo mejor que tenía del ganado, lo trajo al Señor, separó lo mejor, mientras que Caín sencillamente agarró un montón. Entonces, cuando el Señor los miró a los dos, dice que cuando miró para donde Abel, lo miró con agrado y también miró la ofrenda que le trajo con agrado, porque Abel se tomó su tiempo, se esmeró en sembrar para el Señor. Cuando usted da, usted debe dar con un corazón dispuesto. Por eso es que el 10% ya no existe, porque hay veces que tu corazón se va más del 10. Hay veces que tú dices, no, yo quiero bendecir más con esto, yo quiero sembrar más. Y como decía Moisés, hay veces que sencillamente separas una parte, pero todo va de acuerdo a cómo tú has prosperado. Buena pregunta esa. Para cerrar este punto, allí el versículo ese que estábamos viendo, si lo explicaran correctamente en base a la cultura y el momento en que se escribió, bendecida María, pon el 10 ahí por favor para que miren una cosa. Dice los diezmos al alfolí, no está hablando de dinero. El alfolí en aquel entonces era un lugar como un granero, un lugar donde se depositaban cosas del campo, de lo que sea, de las era un granero. Entonces, dice traer todos los diezmos al alfolí, o sea, las personas tenían que traer alimento
no dinero. O sea, traían gallinas, traían frijoles, arroz. Entonces, imagínense ahora, hoy en día, trayendo todo ese poco de gallinas aquí al frente y poco de frijoles y arroz. Eso históricamente ahí, de acuerdo a la cultura, estaba hablando de productos que se cultivaban o se producían en el campo. Y había otra cosa. Si ven la segunda parte de ese verso, dice, abriré la ventana de los cielos. Había una sequía que no llovía en ese tiempo. Entonces el Señor dijo, traigan todas esas cosas que van a ser como un sacrificio porque ustedes a lo mejor no están cosechando y yo les voy a hacer llover del cielo, lluvia para que les dé el campo. Eso de la ventana de los cielos no es que dicen, hermano, pacta con Dios y tráele ahí el 10% o más y Dios te va a dar $100,000. Te va a abrir las ventanas. Entonces abrieron la ventana, no, ahí está hablando de lluvia que iba a darle para el campo a las personas que estaban en ese momento. Bueno, cerramos con esto y pasamos a la próxima pregunta, pastor. La próxima pregunta, y esta es importantísima, y yo quiero que usted ponga atención. ¿Existen para este tiempo apóstoles, profetas o apostolados y profecías en la gracia hoy día? Esa es la pregunta. Vamos a comenzar a elaborarla. En esta vamos a estar unos minutitos, porque esto es importante. Vamos a leer primero, y yo te voy a dar la oportunidad ya mismo, Moisés. Efesios capítulo 2 y verso 20. Vamos a leer ese verso primero, donde Pablo explica esto en la iglesia de Éfeso. Dice, edificados sobre el fundamento ¿de quién? De los apóstoles y de profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Cuando usted ve este verso, ahí usted nota cómo Pablo, cuando habla del fundamento de la iglesia, está diciendo que el fundamento comenzó con apóstoles, profetas, siendo principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Hay otro verso que le sigue y le acompaña a esto. Yo voy a elaborar un poquito en esto y después Moisés entra. Efesios capítulo 4 y versículo 8. En este dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Ok? Ahora, vamos a continuar ahora, Moisés, dale. Bueno, no confundamos una cosa con la otra porque aquí es cuando descontextualizamos un texto o un verso. Número uno, cuando está hablando de apóstol y profeta, está hablando de ministerio. Jeremías 1:5 está hablando de un ministerio profético que se le dio a Jeremías. Dice, desde que antes que estuvieras en el vientre, yo te di por profeta a las naciones. O sea, los ministerios no son igual a los dones. El profeta ya existía antes de Jesús venir a la tierra a nacer. No de existencia, porque Jesús es antes de Salomón y antes es eterno, ¿verdad? El espíritu de él. Pero lo que era el ministerio profético o profeta ya existía antes. Cuando dice la palabra ahí en Efesios 2:20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, quiere decir que el fundamento del cual era Cristo estaba fundamentado en lo que los profetas en el Antiguo Testamento y los apóstoles que escogió el Señor Jesús, incluyendo a Pablo después de resucitar, ellos testificaron y pusieron ese fundamento llamado Cristo. Pero en este verso de Efesios 4:8 hace la división de lo que es un don y lo que es un ministerio. Los dones son el ejercicio de lo que un ministerio puede producir. Los dones fueron después de la resurrección de Cristo. Por eso dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, porque antes los dones no existían. Habían ministerios, pero no dones. Miren el verso 9 y el 10, vamos a ver si nos da más luz ahí para ver si entendemos mejor lo que estamos hablando. El verso 9, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Ven que eso fue cuando él muere y resucita, ¿verdad? Que se va, lleva cautivo a la cautividad, que era lo que estaba en el seno de Abraham, y da dones a los hombres. El verso 10. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Si leemos todo ese capítulo, porque no vamos a tener tiempo, vamos a encontrar que más abajo nos habla de lo que son los ministerios. O sea, una cosa es los dones y otra es el ministerio. La pregunta es, un edificio cuando se construye, ¿cuántas veces se pone el fundamento? Una sola vez.
Una vez que está hecho el fundamento, lo que viene es una sobreedificación de lo que ya está el fundamento. Entonces, si los apóstoles y profetas del siglo I y de los siglos anteriores, que fueron los profetas que llegaron hasta Juan, ya pusieron el fundamento, ¿para qué más apóstoles y profetas? ¿Qué fundamento van a poner si ya está puesto? Entonces, lo que hace falta para la edificación de la iglesia son los otros 3 ministerios que menciona ahí la palabra, que son pastor, evangelista y maestro, que son los que están sobreedificando, como le explica el mismo apóstol Pablo en primera carta a los Corintios, capítulo 3, verso 10, cuando dice: yo como apóstol puse el fundamento y otros sobreedifican encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. O sea, aquí no es traer otro fundamento, porque ya está puesto el fundamento. Pastor Eladio. Amén. Vamos a 2 de Corintios, capítulo 11, para ver un detallito interesante aquí, del 11 al 15. En el 11 dice, 2 de Corintios 11, versículo 13. Versículo 13, 11, 13. Ahí está. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Mira el 14. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Pablo habla esto en Revelación porque Satanás, cuando estaba vivo, hizo esto. Muchas veces se coló entre los ángeles y el Señor lo vio que venía. ¿Y tú? ¿De dónde vienes? ¿Ves el punto? Él tenía esa virtud mientras estaba en existencia de hacer eso. Cuando usted lea un verso como esto, no vaya a tirar por el fundamento a Hebreos 2:14, que dice que Él destruyó por medio de su muerte al que tenía el imperio de la muerte. Acuérdese, ya él fue destruido. Pero aquí de lo que Pablo está hablando es de cómo Satanás se disfrazaba como ángel de luz, ¿verdad? Ahora, mira el verso 14, el 15, perdón. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras, ¿ok? Cuando se habla de apóstoles, como decía Moisés, usted tiene que entender que el ministerio del apóstol fue uno que comenzó en lo que es la edificación de la iglesia, pero ya la iglesia está edificada. Cuando Jesús le habló a Pedro, le dijo: sobre esta roca, hablando de él, edificaré mi iglesia, y las mismas puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Una vez la iglesia está edificada, ahora el Señor utiliza pastores, evangelistas, pastores y maestros. Hay 5 ministerios: apóstoles, profetas, después vienen evangelistas, pastores y maestros. Los evangelistas, pastores y maestros son los que están activos aquí ahora mismo en la iglesia, ¿ok? Quería aclarar otra cosa, como les expliqué cuando empezó mi participación en esta pregunta, y es que si no hay apóstoles ni profetas, ¿qué es lo que hay? Bueno, Romanos 1:5 lo dice claramente. Miremos qué dice Romanos 1:5. Ahí no dice que nosotros vamos a recibir apóstoles. Ya el pastor leyó que hay falsos apóstoles. Todo el que en el año 2018 o los años anteriores o los posteriores a este año se llamen apóstoles, son, como dijo el apóstol Pablo, son falsos apóstoles, fraudulentos, obreros fraudulentos. Mira lo que dice Romanos 1:5 claramente para estas personas: por quien recibimos la gracia y a los apóstoles y el apostolado. O sea, lo que hay es apostolado. Si el pastor Eladio o yo o cualquier persona fundamos iglesias, predicamos, evangelizamos y hacemos cosas de apostolado, no es que somos apóstoles, estamos llevando el apostolado de Cristo, que es el fundamento para que se edifiquen esos lugares, la iglesia de Cristo, pero no poniendo otro fundamento, porque los apóstoles ya lo pusieron. Nosotros lo que recibimos es el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Entonces no hay apóstoles, pero sí hay apostolado. El apostolado de Cristo en nuestras vidas y en las demás naciones para la obediencia. Lo mismo pasa con la profecía. Los profetas llegaron hasta Juan, pero la profecía sí continúa. Y la profecía, ahora mismo no tengo el verso, pero hay un verso que dice que la profecía es para edificación, para consolación y para exhortación. Pero los profetas de hoy en día están señalando y haciendo como hacía el profeta Juan, condenando a la iglesia.
Y los profetas no están en estos días vigentes porque el trabajo de ellos ya caducó con Juan. La profecía sí, es para edificación, para consolación y para edificación, pero no profetas ni apóstoles. Profecía y apostolado sí. Hay un verso que cuando el apóstol Pablo habló acerca de apóstoles, el apóstol Pablo es específico cuando dice que él escogió a sus apóstoles y dice que después, como un abortivo, dice, me escogió a mí, que yo soy el último de los apóstoles. Fíjese, cuando Pablo entra a la escena, Dios lo reconoce como un apóstol. Una vez en cierta ocasión él dijo, no soy yo apóstol, pero después de eso, el ministerio de los apóstoles termina con el apostolado paulino. Y ustedes recuerdan que de los 12 apóstoles que el Señor escogió, uno antes de la elección fue, después de Cristo, fue destituido, que fue Judas el Iscariote. En aquel momento sencillamente seleccionaron a Matías como una persona para que estuviera en ese espacio. También en Apocalipsis, cuando usted mira la Santa Ciudad, habla de 12 apóstoles, no habla de miles de apóstoles. Apocalipsis 2.2. Apocalipsis 2.2, lo dice claramente. Esto es un poquito fuerte porque usted está rodeado por apóstoles que salen de todas las esquinas. Apóstol fulano, apóstola fulana, apóstol fulano. La otra cosa es esta. Apóstol lo que significa es enviado. Pero en este siglo XXI, cuando se habla de un apóstol, se está hablando de un general de 5 estrellas que tiene 2 secretarias, y para usted hablar con el apóstol, usted necesita pasar por un cuerpo de seguridad enorme para llegar a hablar con el apóstol, cuando un apóstol sencillamente es un enviado. Fíjese, apóstol lo que era en los tiempos de Jesús y apóstol lo que son los apóstoles hoy día es muy diferente. Los apóstoles de hoy son intocables. Son gente con unos rangos que usted para saludarlo tiene que llenar una aplicación. Pero en el tiempo antiguo los apóstoles sencillamente fueron 12 personas que Dios escogió para que lo representaran después que Él se fuera. Quiero añadir a lo que está explicando el apóstol, el apóstol, perdón, aquí no hay apóstoles. Aquí no hay apóstoles, cuidado. Lo que está explicando el pastor Eladio, ahí en Apocalipsis 2, verso 2, vemos que una de las 7 iglesias tenía una virtud muy tremenda, que era, mira lo que dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Ahí mismo en Apocalipsis hay una cosa bien bonita que desmiente por completo tanto apostolitis que tiene por ahí la gente, y es que dice que en la Santa Ciudad habían 12 cimientos con los 12 nombres de los 12 apóstoles. La pregunta es, ¿y estos otros miles de apóstoles dónde los anotaron? Porque ahí no están en la Santa Ciudad. ¿Qué quiere decir? Que no están porque son falsos. 3 requisitos que era exigido para ser un apóstol. Número 1, haber andado con Jesús. Número 2, haberle visto resucitado. Y número 3, estar dispuesto a dar por la vida misma, física, por el Señor. Y esos 3 requisitos lo cumplieron a cabalidad los 12 apóstoles de Jesucristo. Dice que todos ellos fueron martirizados de alguna manera. A Pablo le cortaron la cabeza. A Tomás, que quería ver el costado del Señor, a él también le metieron una lanza y así lo mataron. Y a Mateo, a Pedro lo crucificaron. A Mateo, a Pedro y a otros más ahí, fueron 4 crucificados también. A Jacobo y a otros ahí los apedrearon, los quemaron. O sea, los 3 requisitos que era exigido para un apóstol. Número 1, haber andado con Jesús. Por eso Pablo dijo, y el pastor lo dijo ahora mismo, dijo Pablo, no he visto yo al Señor, porque se le mostró cuando iba camino a Damasco, ¿se recuerdan? Y dice que se le apareció muchas veces el Señor resucitado. Entonces Pablo sí calificaba, y él dice, yo el último de los apóstoles, como un abortivo se me apareció el Señor. O sea, Pablo se considera el último. Cada vez que aparece un apóstol aquí, que tiene 10,000 personas engañadas en una iglesia, robándoles el dinero, sea aquí en Miami o en cualquier país, cualquier ciudad del mundo, les está robando el dinero y están siendo falsos. La pregunta es, si estos apóstoles dieron la vida por el Señor, que era el requisito, ¿por qué estos andan con aviones y escoltas y no dan la vida por el Señor? Son falsos, son falsos. Así es que... Esta es durita, ¿verdad que es durita? Pero es la verdad a todos estos falsos apóstoles, que por encima de eso, o en otra pregunta más adelante, vamos a hablar de la unción del santo, que dicen que ellos tienen capacidad de maldecir y que las personas mueran. Tampoco, eso es falso. La unción del santo la tenemos todos.
Y gracias al Señor porque la dio sin medida, la dio pareja a todos los bendecidos de Él. Pastor. Amén. La próxima pregunta, si no hay alguna pregunta online, no ha entrado ninguna otra. La próxima pregunta es: ¿qué papel juega el arrepentimiento en el nuevo pacto? ¿Debemos arrepentirnos? Vamos a ver eso y vamos a cortar eso con cuidado para hablar un poquito acerca de eso, ¿verdad? Del arrepentimiento. Vamos a 2 de Corintios, el capítulo 5 y el versículo 18 al 20. Dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Esto fue lo que ya Dios hizo después de la cruz. Y nos dio el ministerio ¿de qué? El ministerio de la reconciliación. Ahora mira el verso 19. Que Dios, este es el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta los pecados a los hombres, y nos encargó a nosotros la palabra ¿de qué? La palabra de la reconciliación. Versículo 20. Así que, siendo que esto es así, ahora somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo. ¿Y cuál es el llamado? Reconciliaos con Dios. El arrepentimiento del que yo te estoy hablando es un arrepentimiento que se practicó mucho en los días de Jesús. Es un arrepentimiento que la persona tenía que arrepentirse ante el Señor. Los del viejo pacto tenían que arrepentirse y traer ofrenda y ofrecer sacrificio porque había que arrepentirse. Pero ese arrepentimiento tuvo un principio y tuvo un final que terminó aquí. Cuando Dios llegó al mundo y en la cruz, mediante la cruz, reconcilió consigo mismo a todos los hombres, no tomándoles en cuenta sus pecados, ya automáticamente el hombre pasa de arrepentirse a reconciliado. Ahora el hombre es un reconciliado. Cuando usted le habla a alguien del Señor, usted no le puede decir: arrepiéntete de tu pecado para que seas salvo. Eso es erróneo, eso es un error garrafal que usted no puede decir. Usted tiene que decirle: Dios estaba en Cristo reconciliándote con Él mismo en la cruz. Lo único que tú tienes que hacer es reconocer que ya tú estás reconciliado y venir a Él, porque tú eres un hijo perdonado y reconciliado. Fíjese, usted no puede llamar a una persona a arrepentirse. Moisés, ¿qué nos dice 2 de Corintios 7:10? Bueno, lo que pasa es que para nuestra relación con Dios, el hombre perdió esa posición de gloria allá en el huerto del Edén por la desobediencia. Pero de la misma manera que un hombre nos constituyó pecadores, de esa misma manera el Señor en la cruz de Calvario no tomó en cuenta a los hombres, a sus escogidos, sus pecados, y nos reconcilió con Él mismo, porque Dios estaba en Cristo. O sea, el cuerpo de Jesús tenía el Espíritu Eterno que era Cristo, Dios mismo, y nos estaba reconciliando en Él, en su cuerpo. No nos tomó en cuenta el pecado. Pero hay un arrepentimiento que sí es necesario en cada creyente y diariamente examinarnos para ver cómo estamos en nuestra vida diaria, porque aparte de que tú eres hijo de Dios, tienes una mayordomía, porque tu cuerpo, nuestro cuerpo, es templo del Espíritu Santo, y por causa de la corrupción que menciona la Biblia en Romanos 8:2, que dice que el pecado fue condenado en la carne. O sea, el pecado fue quitado de la presencia de Dios. Y Dios hizo una circuncisión no hecha a mano, que consistía en echar de nosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Colosenses 2, 9, 10 y 11, que nos explica que estamos completos en Él, pero que el pecado sigue existiendo en este cuerpo. Entonces, por causa de este pecado y la carne, nosotros servimos a Dios con la mente porque estamos ya reconciliados con Él, pero el cuerpo sigue haciendo sus cositas por causa de la obra de la carne, y el llamado de nosotros es llevar nuestros pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo. Y si en algo fallamos, nos arrepentimos. ¿Para qué? Para que la manifestación de lo que ya somos por dentro no se interrumpa por fuera. Entonces sí tenemos que arrepentirnos, pero no para salvación, sino
para la segunda etapa de la salvación, que es nuestra vida diaria. Mira lo que dice aquí ese versículo que el pastor estaba mencionando en segunda carta a los Corintios 7:10. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Esto es para la salvación en la etapa segunda de nuestra vida diaria, no es para salvación de vida eterna. De que no hay que arrepentirse, o sea, nosotros nos arrepentimos para estar bien ante la presencia del Señor y que nuestras bendiciones que ya tenemos por dentro se manifiesten, y no nos arrepentimos de haber hecho eso. Eso es lo que está diciendo las dos veces que menciona la palabra arrepentimiento, es que nosotros nos arrepentimos de cosas que hacemos en la carne, pero después que nos arrepentimos de eso, no nos arrepentimos de habernos arrepentido. Y eso lo ha explicado bastantes veces el pastor Carlos Estero, y muy magistralmente lo ha hecho en temas anteriores. Y dice, pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿Por qué produce muerte? Porque la paga del pecado en la carne siempre va a producir muerte. Pero nosotros, espiritualmente, nuestra relación con el Señor ya está reconciliada. Pero nuestra vida diaria tenemos que arrepentirnos de las cosas que a veces se nos zafa, se nos dice, para que lo cojo no se salga del camino, sino sea sanado. Pastor Eladio. Amén. Usted se puede arrepentir cuando haga algo malo. Cuando usted ofenda a alguien, arrepiéntase y vaya y pídele perdón. Eso sí. Y no se va a arrepentir de haberlo hecho. Y no se va a arrepentir, que eso es lo que está diciendo este verso. Pero arrepentirse para salvarse eternamente, ya Dios hizo eso, que lo hemos cubierto una y otra vez. Arrepentimiento para salvación eterna, ya eso Dios lo corrigió. ¿Ok? Aquí viene la otra pregunta. ¿Existe la brujería? Yo le voy a dar un rotundo sí, existe. Un versículo para eso. Bueno, tenemos mucho que hablar, pero mejor que sea la palabra. Y esto es por causa de que muchos bendecidos me han dicho a través de 40 y pico de años que llevo en estos caminos, que el Señor quitó todo lo malo, que eso no existe. Pues, como dice el pastor, sí existe la brujería. La pregunta es, ¿existe el adulterio y existe la borrachera? Entonces, si son obras de la carne y están mencionadas en Gálatas 5:19, entonces sí existe. Igual que la mentira, igual que Miren, leámoslos ahí para que vean que no soy yo el que estoy inventando eso. Manifiestas son, después de que mencionó la obra, el fruto del Espíritu, porque el Espíritu lo que produce es un fruto que viene de adentro hacia afuera. La carne se manifiesta de afuera nada más, porque por dentro nosotros estamos perfectos, santos y sin mancha, pero la carne batalla en nuestros miembros, los sentidos. Por eso tenemos que ejercitar los sentidos y ser maduros, de acuerdo a Hebreos 5:11. Dice aquí, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. Está allí en la carne. Cualquiera de nosotros tiene capacidad de adulterar, que no lo manifestamos por causa de que el Señor nos gobierna, es otra cosa. Fornicación, inmundicia. Número 4, lascivia. Miren los otros versos que dice el 20. Idolatría. Idolatría no es solamente las imágenes. Idolatría puede ser un hijo, un trabajo, una novela que no te deja ir a ninguna parte porque está buena. Estás idolatrando la televisión. Enemistad. Hechicería. No me dejes la hechicería. Hechicería no la vamos a quitar, pero el pastor ya la había visto, claro. Idolatría, hechicería. Entonces, ¿la hechicería es una brujería, sí o no? Sí, señor. Entonces sí existe. La pregunta es, ¿afecta a un bendecido que no está gobernado por eso? No. Ahora, si usted se descuida en su carne y alguien le tira una gallina con un poco de cosas ahí, como hacen por ahí en Hialeah, probablemente si no está bien parado en la palabra, algo, por lo menos el mal olor le va a entrar a la casa, pero algo le va a pasar. Así es que es mejor estar bien en la palabra para que el celo, la ira, la contienda, el pleito, la disensión, la herejía, la enemistad, todos los 17 perritos no les muerdan, no me muerdan a mí tampoco, porque son perritos que están aquí en la carne que nos pueden morder. La hechicería y la brujería sí existe. ¿Que nos afecta a nosotros si estamos caminando correctamente? No. Pastor Eladio. Amén. La brujería y la hechicería. No sé si ustedes conocen que hay muchas iglesias todavía de donde se sacan demonios. Y hay iglesias donde la gente cae al piso y empieza a dar vueltas y empiezan a hacer ruido y empiezan a hablar como el exorcista. Y hacen todo tipo de cosas. Entonces la gente pregunta, pero eso tiene que ser el diablo, ¿de dónde viene eso? Y es el diablo, carne. Exactamente. No es que viene algo del más allá. Nosotros tenemos la capacidad de producir esas cosas.
La carne tiene brujería. Y mire, usted es fácilmente embrujado. Pablo una vez le dijo a los Gálatas: Gálatas insensatos, ¿quién os embrujó para no obedecer a la verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando usted mira eso, usted se da cuenta y usted dice: ¿lo quieres ver, María? Gálatas 3:1, ¿sí? ¿No me crees? No me crees. Oh, Gálatas insensatos. En esta dice: ¿quién os fascinó? Pero si usted busca la Reina Valera antigua, dice: ¿quién os embrujó? No lo va a encontrar en la Reina Valera del 60. Pero embrujar a una persona no es otra cosa que engatusar, engañar, embaucar a la persona. Cuando estas personas que se revuelcan por el piso y que hablan unas cosas raras, y el pastor viene y le tira agua y dice: no abran los ojos que se le puede pegar a ustedes. ¿Ustedes lo han oído? Cierre los ojos, póngase en comunión. Yo vengo de eso, yo sé de lo que estoy hablando. Yo estuve 28 años metido en eso. Y en las iglesias se manifiestan esas cosas. Y la gente se tira al piso y empiezan a botar espuma por la boca y todo eso. Después al ratito se levantan y se van. Bueno, una vez un pastor estaba orando por un endemoniado y el demonio no salía, y el pastor orando por él y el demonio no salía, y ya el pastor estaba sudando y se quitó la corbata y le dijo a un diácono: tráeme una botella de agua. Y el endemoniado le dijo: tráeme una a mí también, porque esto va para largo. La brujería es simplemente un fruto de la carne, donde tú puedes ser fácilmente embrujado con cosas de desconocimiento. Eso es como creer que los muertos salen, que la semana pasada hablamos de eso, ¿no? Amén. Yo creo que lo podemos dejar ahí, ¿verdad? Vamos a otra preguntita. ¿Se salvarán los católicos, los musulmanes, los testigos de Jehová, los mormones y todas esas religiones que usted ha oído? Porque hay veces que usted piensa y dice: no, los únicos que se salvan son los cristianos y los que conocen gracia. Entonces hacemos un grupo exclusivo y ahí hay un grupito que es una estadística que ni se ve. Pero ¿qué dice Dios de eso? Porque antes de que se conociera el evangelio, aquí habían un montón de indios americanos, por ejemplo. Y los indios miraban para arriba y el Dios de ellos estaba allá arriba. Ellos llegaban y ponían una piedra. Los aztecas allá ponían otra. Los incas, que el Dios de él era el sol, ponían otra. Y ellos tenían alguna especie de ser superior y supremo. Y para ellos, lo que ellos creían, eso era Dios. La pregunta es: ¿será que solamente Dios mira a los que están con una Biblia, o el Señor mira un poquito más allá de eso y va mirando los corazones? ¿Qué habrá con eso, verdad? Vamos a poner a 2 Timoteo 2:19. Solamente para explicar una cosita. Dice: el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Cuando usted ve una expresión como esa salir por la boca del apóstol Pablo, Dios conoce a los que son de él. Estén en la iglesia tal, estén en el ministerio tal, estén en la secta tal, Dios los conoce. Y Dios los va a sacar de donde sea que estén. Van a salir, porque es que los de Dios están marcados y están regados por todas partes. Mire, cuando mandaron los 10 espías allá del campamento de Gilgal, 2 de los espías fueron allá a casa de una prostituta que se llamaba Rahab. Rahab era una prostituta que ella vendía su cuerpo por dinero. No sabemos si era una madama que también tenía otras muchachas que trabajaban para ella. Eso no lo sabemos. Pero la profesión de la prostitución, ustedes saben que la prostitución es el empleo más antiguo que hay. Sin embargo, aquella mujer, cuando usted ve el libro de los Hebreos, el capítulo 11, dice: por la fe, Rahab. Ella era una héroe de la fe. Ella estaba en el camino del Señor. Sencillamente, pues Dios la tenía allí. En aquel momento, ella fue útil para aquellos 2, para Josué y Caleb. A ver, nosotros no podemos juzgar, porque los hijos de Dios están metidos en todas partes. Hay veces que por usted, Dios levanta a alguien y en un sitio que usted menos se lo imagina, y esa o ese es un hijo de Dios, igualito que usted.
y no parece que es. En el cielo van a haber muchas sorpresas. Allá cuando yo estaba en estas iglesias decían, allá va a haber muchas sorpresas. Porque muchos creen que van, pero no van. Ahora yo digo lo contrario. Allá van a haber muchas sorpresas. Los que nosotros pensábamos que no van, los vamos a encontrar allí con nosotros. Porque usted no es quien para decidir quién va el Señor a aceptar o no. Dios los saca de donde quiera que estén. Y Dios los tiene metidos en todos los rincones de la tierra. A ver si quedó algo para ti, Moisés. Bueno, la idea es una sola, y es que Dios trabaja por simiente y por propósito. Eso lo vimos la semana pasada. O sea, aquí no es del quien quiere o del quien corre, sino de Dios que tiene misericordia. La palabra dice en Efesios 2, 8, 9 y 10, creo que por ahí en esos dos versículos dice, vamos a leerlo ahí en la pantalla para que lo Porque veamos. por gracia, ahí está. No por obras. El 8, vamos a María. empezar por el 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Yo pasé, acepté al Señor y soy ya. Y entonces toda mi familia también va a ser salva, porque la palabra dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Ya eso lo expliqué la semana pasada, que eso le pasó al carcelero cuando Pablo fue liberado, y entonces Pablo le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo toda tu casa, porque le iban a dar iban a matar a toda la familia, y Pablo le garantizó que el Señor no le iba a permitir que le mataran a la familia. Ahora, si también eran predestinados y eran de la simiente, también iban a ser salvos. Pero no es que si tú crees y toda tu familia anda en 1000 cosas, también son salvos. No, esto es por predestinación, por simiente, por propósito. Y como dice en Apocalipsis, salir de en medio de ellas, pueblo mío. O sea, de la Babilonia, la gran ramera, donde están todas las doctrinas paganas, allí hay bendecidos. Le pasó al Señor cuando fue donde la mujer samaritana y le dijo a los apóstoles, esa que está ahí, que tiene un poco de marido, que aún el que tiene no es de ella, esa también es hija de Abraham. Y él dejó todo lo que tenía por esa única oveja. Él deja las 99 seguras y va a buscar la que le falta. No importa dónde esté, sea musulmán, sea católico, sea evangélico, sea quien sea, los que son del Señor, Él los conoce y los va a traer. Pastor. ¿Entendido? Segunda de Corintios 6, 14. Vamos a ver lo que dice ahí. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Usted sabe que cuando... Mira el 15. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y el templo de los ídolos? Porque vosotros, aquí es donde está el detalle, sois templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos me serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y el 18, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis por hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Esto es una cita del Antiguo Testamento del profeta, creo que era Jeremías, y esto es lo que se menciona también en Apocalipsis cuando dice salid de ella. Pero los hijos de Dios están por todas partes. Los hijos de Dios están donde quiera. Mira, donde menos se imagina, ahí Dios tiene un hijo de Dios. A veces lo tiene esperando que tú llegues, porque necesitas que te asista un hijo de Dios. Y por eso Dios los tiene en todas partes. Pastor, y conocer esto nos hace ser sal de la tierra y luz del mundo. Porque ¿qué sucede con los creyentes de hoy en día? Las iglesias cristianas son unos salados porque andan diciendo que solo ellos son salvos. Entonces, conocer estos misterios es darle sabor al mundo, darle entendimiento, darle reposo, darle gozo, de que de ahí donde estén, Dios los puede traer a la verdad. Pero el cristiano de hoy en día dice, no, si tú no vienes y no te arrodillas y no aceptas al Señor, te vas al infierno. Y no trabaja así, el Señor trabaja por propósito y por predestinación. Imagínate tú, hay gente que están salvos hoy, oran por él y el pastor ora y le dice, Señor, escribe nuevamente su nombre en el libro de la vida. El nombre tuyo está inscrito en el libro de la vida.
inscrito, es que tú estás inscrito, eso no lo van a borrar nunca. Tú estás ahí desde antes de la fundación del mundo. Bueno, esa es la programación de esta noche de preguntas y respuestas, parte 2. Y esto lo vamos a continuar en un tiempito no muy lejano. Quiero darle las gracias por la sintonía a los hermanos de Facebook Live, a los hermanos de Buenos Aires, a los de California, de Sacramento y a los que están en España que nos están viendo. Muchas gracias por la atención prestada. También localmente, gracias a los hermanos de esta bella asamblea. Los declaro bendecidos. Con toda bendición espiritual. Buenas noches.